ese título tan extraño. Las conversaciones y las canciones del ego. ¿Qué querrá decir eso? Es como lo que repetimos a diario. Está muy bien, sí, perfecto. Entonces, nos vamos a poner a hablar hoy, cierra el micrófono, nos vamos a poner a Sí. hablar hoy sobre lo que el ego repite y no parecería ser muy importante, pero es que detrás de esto hay un gran problema. Detrás de esto hay uno que nos están quitando muchísima energía. Bueno, ya con ustedes se había hablado en algunas clases anteriores sobre algunos falsos yo que tienen más conciencia atrapada de lo normal. Es decir, hay unos gigantes que han atrapado muchísimas chispas de conciencia. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre aquellos que repiten, hablan solos, cantan y uno los vería como un yo más, uno normal de entre tantos, pero no, tienen atrapada muchísima conciencia y hoy van ustedes a darse cuenta por qué. Pero bien, primero vamos a empezar con solicitarle a nuestro ser interior que nos dé la ayuda y la asistencia necesaria para que podamos tener toda la comprensión y el corazón puesto en donde debe estar. De modo que les pido, por favor, concentrarse en su corazón y vamos a solicitarle cada uno al ser interior. Amado ser interior, te pido desde mi corazón me permitas tener la concentración, la atención, el amor, la voluntad para poder asimilar lo que hoy vamos a ver, para poderlo hacer parte de mi vida, para poderlo compartir con mi familia, para podérselo compartir más adelante al mundo. Gracias, ser interior, porque me has escuchado. Muy bien, continuamos. Entonces, amigos, el primer paso de nuestra clase de hoy será que voy a enviar aquí unos gráficos, un gráfico, perdón, voy a enviar un gráfico. Son tres los que vamos a manejar hoy, pero de momento uno. Y les voy a dar 5 minutos, no, es mucho, 3 minutos para que lo dibujen en sus cuadernos. Ustedes van a tener el gráfico, de hecho ahí lo voy a mandar por Telegram, pero les pido el inmenso favor sean tan amables de hacerlo a mano. Acuérdense que cuando uno dibuja a mano tiene una enorme ventaja y es que activa canales de intuición y hace que las cosas funcionen mejor y que la mente trabaje mejor. Se inicia un proceso explorativo por parte de la mente. Entonces, corto aquí la comunicación, los envío y los coloco en el grupo y dentro de 3 4 minutos vuelven a ingresar. Salgan, por favor, no es necesario que estén acá mientras hacen su diagrama y vuelven a entrar en 4 minutos o hasta 5. Así es, la 18. Hoy estamos hablando sobre las conversaciones del ego y las canciones del ego. Ya van a entender por qué ese título tan curioso. Hola, Ego, gracias. Bueno, mis amigos, entonces continuamos. Espero que ya hayan hecho un esquema. Tranquilos, que si les faltan colores, ya tendrán tiempo para colocárselos. Como se dan cuenta, ese título que está allí habla sobre cómo me quita la energía mi ego. Aunque hay muchos aspectos, muchas formas en que la quita, hoy estamos concentrados en un aspecto, pero no importa, vamos a llenar el cuadro, los cuadros son 8, con todas las formas, traten de generalizarlo. Les voy a pedir un favor, ¿qué tal si antes de escribir en los cuadros, antes de rayar el dibujo, qué tal si lo hacen en una hoja borrador? Hoja borrador le decimos aquí en Colombia una hoja de esas donde tomas nota provisional temporal y luego lo vas a pasar a los rectángulos para no ir a dañarlos mientras hacemos correcciones a lo largo de nuestra conversación. Entonces, necesito la participación de ustedes. Daniel, por ejemplo, te voy a pedir el favor que participes. Cuéntame una forma que se te viene a ti a la mente de cómo el ego nos quita la energía. A ver, vamos a tratar de ser muy concisos, vamos a tratar de ser muy concretos. Daniel, adelante. Y cuando entra un falso yo, nos saca energía de los centros. Repíteme, Daniel, qué pena contigo, repíteme. Cuando entra un falso yo, que saca energía de algún centro. Sí, exactamente. Esa es la mecánica general del ego. El ego es un grupo de millones de falsos yo
que entran y sacan energía de alguno de los 7 centros. Sí, pero necesito que lleguemos a entender cuáles son las rutas de salida de la energía. No se pongan a pensar en los millones de falsos yo. Piensen que todos ellos necesitan unas rutas de salida. ¿Cuáles son esas rutas por las cuales el cuerpo humano pierde energía? Salen de los centros, sí, la sacan los yoes, sí, pero ¿cuáles son las rutas por las cuales se escapa la energía? A ver, ¿quién se le ocurre? Gracias, Daniel. A ver, alguien más que participe y me dé una idea. Las emociones. Perfecto. Una son las emociones. Entonces, esta es perfecta. Una son las emociones. ¿Eso estaría relacionado con qué centro? ¿Quién fue la persona que participó? Yo. Dime por qué centro están las emociones. ¿Cómo se llama? Por el Tranquila. Ay, se me olvidó. Pues, Intuitivo. el corazón. El Interior intelectual. inferior. Emoción. Emocional inferior. Emocional inferior. Y acuérdense, ¿dónde está? ¿Qué número es ese centro? ¿Qué número es ese centro? El 3. El 3. Perfecto, el número 3. Entonces sí, ya podemos colocar eso en el diagrama definitivo. Entonces, emociones, allá, emociones. Por favor, coloquen eso, emociones. No hay duda, no hay pierde, emociones. Listo, escucho otra ruta. ¿Quién me dice otra ruta? Hemos nombrado un centro. ¿Qué otra ruta hay para salida de energía? ¿Pensamientos? Sentimientos. Pensamientos, claro que sí, pensamientos, muy bien. Y los pensamientos, cuando allí se gasta energía, estamos hablando de ¿cuál centro? 5. ¿No? ¿Seguros? Piensen bien. ¿Qué centro tiene que ver con con los pensamientos? ¿Cuál Es será? el corazón. Es el intelectual inferior que está a la altura del corazón. Muy bien, es el cuarto centro. Entonces, por favor, en otro de los rectángulos del diagrama coloquen pensamientos. Ya saben ustedes que es con el cuarto centro. Cuarto, no quinto, cuarto. Listo, escucho. Otra ruta. ¿Por qué otra ruta? Instintos. Perfecto, súper bien. ¿Con qué centro tienen que ver los instintos? Con el amarillito. Ay, no. El amarillito es el de Con las el naranja. emociones. Con el naranja, muy bien. ¿Y qué número es el naranja? ¿Qué número es el Dos. naranja? 2. 2. ¿Y cómo se llama? El sacro. Ay, Se no, llama sacro, pero- instintivo. Instintivo. Sí, es cierto. Instintivo. Era el más fácil de todos. Instintivo. Ajá. Perfecto. Entonces, vamos con 3 rectángulos, por favor. En el diagrama, en el tercer rectángulo, coloquen instintos. Allí hay una forma en la que se pierde energía. Listo. Vamos con otra. ¿De qué otra forma se pierde energía? Acciones, ¿Cuál? acciones, por las acciones. Acciones. Eso está muy bien. ¿Y las acciones con qué centro tienen que ver? Con el motor, Por eso se llama motor. ¿Y qué número es el centro motor? Es el Ahora, 5. 5. 5. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, acciones, por favor, coloquen en otro de los rectángulos. Vamos, 4 rectángulos. Acciones. Acciones tiene que ver con músculos. Acciones tiene que ver con movimiento ya propiamente, el movimiento como tal, no solo músculos, desde luego hay otras partes de nuestro cuerpo que también tienen movimiento y no necesariamente, pero sí, el movimiento. Ahora, aquí viene algo más, ya se nos empieza a poner un poquito más complicado. Fíjense que apenas llevamos 4 centros, hemos nombrado el centro emocional inferior, el instintivo, hemos nombrado el centro intelectual inferior, que es el del corazón, hemos nombrado el motor. Van 4 centros. ¿Por dónde más perdemos energía? A ver, díganme. por el intelectual. Intelectual hay 2. El inferior ya lo nombramos y el intelectual superior, ¿dónde queda? ¿Cuál es el intelectual? Bueno, ¿cuál es el intelectual superior? El 6, ¿no? ¿Es el superior, no es el 6? No, el intelectual superior es el 7. El 7. Ay, sí, Siete. ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Pero, El centro sexual. pero ustedes creen, ustedes creen que bueno, espera un momentico antes de pasar a otro, ¿ustedes creen que por el séptimo centro perdemos energía? ¿El intelectual superior? ¿Qué creen? ¿Será que por ahí perdemos energía? Yo creo que sí. Sí. Porque
el que nos hace Sí, creer, por ejemplo, por en eso las religiones. Sí. Por ahí no Bueno, recargan. a ver, les cuento. No hablemos ahorita de recargas, que eso es otro proceso más complejo que veremos más adelante. Resulta que el séptimo centro es donde está comiendo la legión de observación externa de los chismosos. Los chismosos tienen un nombre, se llaman envidia. Acuérdense que ya les había dicho en clases anteriores que envidia no es lo que nos enseñó la sociedad. La gente siempre piensa que envidia es únicamente coger y desear con codicia las cosas. No. Envidia también es cuando el niño ve que tú hablas por el celular y él llega y coge un celular de juguete y se pone a imitarte. Esa imitación, ese proceso de observar y repetir que ha hecho que la humanidad construya un mundo de habilidades, que fue bueno porque nos ayudó a desarrollar muchísimas habilidades. La imitación, pero la observación hace que a mí se me despierten muchos deseos. Entonces, todos esos yoes que tengo allá, esas partículas de conciencia atrapadas que están observando desde el séptimo centro, que son los que miran y miran y miran hacia afuera, nunca volvieron a mirar para adentro. Por eso fue que se nos atrofió el sentido de la autoobservación. Siempre se quedaron mirando hacia afuera y deseando. Esa es la famosa envidia. La envidia puede tener unos aspectos inocentes, pero también unos aspectos terribles. Pero no, uno por mirar no gasta energía. Les cuento que no. Ahí sí hay una legión actuando, un gran número de yoes que están observando, pero ellos lo que hacen es pasarle la información a otros que son los que sí actúan. Ellos no pierden energía por mirar, uno no se desgasta por mirar. Entonces por ahí no era. A ver, ¿por qué otro lado perdemos energía? Por el sexual. por el primer centro sexual. Bueno, vamos a hablar del sexual. El sexual es un centro que tiene guardada una importantes. Todas las energías son importantes, obviamente, son 7 tipos de energías básicas, pero la sexual, que es la creadora, es importantísima. Pero tenemos una situación. A ver, les voy a plantear lo siguiente. Pónganme atención, necesito su mente abierta. Si tú tienes tu pensamiento controlado, si tú tienes tus instintos controlados, si tú tienes tus emociones controladas, ¿tú pierdes energía por el centro sexual? No. No. Ajá, el centro sexual no es una ruta por la que perdamos energía voluntariamente. Por allí se pierde como consecuencia de lo que está pasando en otros centros. Entonces, fíjense cómo el centro de arriba, el séptimo, le avisa a otros. El primer centro, el de abajo, actúa en consecuencia a lo que hacen otros, pero no es directamente culpable de nada. De hecho, la primera legión, ¿se acuerdan cuál es la legión que está comiendo de ahí del primer centro? ¿Alguien recuerda? La pereza. Pereza, la legión de la pereza, y la pereza no hace nada, la pereza quiere estar quieta todo el día. Entonces no, la pereza no hace, la pereza no pierde energía, la pereza está quieta, la pereza es una informadora, es una observadora que pone a actuar a otros. Entonces fíjense, la pereza es la argumentadora, la que siempre tiene razones y argumentos para no hacer las cosas. Ok, entonces hay alguna ruta más por donde tenemos que perder energía, tenemos que pensar, hay algo más. ¿Quién se le ocurre otra ruta? El deseo nace de emociones y de mente. Y claro, de observación. Allá arriba también nos hacen nacer deseo, pero no, el deseo todavía no está actuando. El deseo todavía está sucediendo a nivel allá prepensamiento. A ver, entonces, hay algo más que estamos olvidando. Acuérdense cuál es la clase. Cuando reaccionamos, De que haya una ¿La qué? emoción, la mentira y la cuando traición. reaccionamos de algo que no controlamos, bueno, esa sería emoción, ¿verdad? Bueno, a ver, va. La voz, amigos, la voz hace que perdamos montones de energía, la voz. Entonces, ¿la voz con qué centro se relaciona? Motor. Con el motor. Claro, acuérdense que se había dicho que el motor, cada centro no necesariamente está ligado a una sola legión, a una sola sublegión. A veces de un centro tú te vas a encontrar que se alimentan varias sublegiones. Hay una sublegión muy grande que es precisamente la que queremos estudiar hoy, que es la que tiene que ver con la voz y la repetición. Y esa voz tiene que ver con el centro motor, exactamente, ahí en el motor. Entonces, por favor, les pido anotar en otro rectángulo, voz. Voz, ahí es impresionante cómo perdemos energía. Aún nos quedan unos rectángulos vacíos. ¿Cuántos quedan vacíos? ¿Como 3? 2. 2, perfecto. 3. Deben quedar 3 y 3.
3. Sí, sí. Ah, pues ya, Entonces, porque no sé, el 7 no. bien. Entonces, vamos a dejar esos vacíos. No se preocupen, al final de la clase los llenaremos porque allí vamos a colocar otras actividades secundarias. Pero primaria, los canales primarios por donde se pierde energía, ya están allí puestos. ¿Listo? Ya están allí puestos. A ver, como por irles dando una pista, hay otro lugar por el que podemos perder energía. Les voy a nombrar uno de muchos ejemplos que podrían nombrarles. Cuando tú tienes miedo, casi que terror, ¿tú pierdes energía? Sí. Sí, mucho. Claro que sí. Ese miedo es una legión que nos hace perder mucha energía, pero fíjense que no es un rectángulo nuevo, hace parte de las emociones. Bueno, un poco la mente también nos juega, la mente es la que nos hace dar miedo, ¿no? Finalmente la mente. También los que ven, también las emociones, también los que piensan, todos en conjunto. Entonces fíjense que hay algunos que están como entrelazados. Ese miedo no es solamente emocional, también tiene un componente mental y así hay varios que están cruzados. Bueno, ya ustedes al final de clase sabrán qué colocar en los cuadros que hacen falta, pero dejemos hasta ahí. Muy bien, ahora voy a suspender de nuevo el audio chat porque les voy a enviar un segundo gráfico y en ese segundo gráfico ustedes van a tener unos minutos para dibujarlo. Les pido el favor que sea una hoja nueva, es mejor que quede en grande, ocupemos cuaderno, gastémosle una hoja. Nuestro estudio merece una hoja y vamos a colorearlo, ponerlo bien y ya les indicaré qué tienen que hacer con él, ¿de acuerdo? Chao, chao. Entonces, vamos a discutir, antes de llenar esos cuadros, vamos a discutir y vamos a tratar de entender específicamente, fíjense, el diagrama de ahora hace un rato, el que ya le llenamos 5 rectángulos, que apenas uno de los 5 rectángulos era la voz. Y fíjense que ya en este diagrama vamos únicamente a centrarnos en la voz, de modo que hay que entender bien por qué nuestra voz está siendo mal utilizada, hay que entender bien por qué el ego ha llegado a evolucionar de tal forma que nos tiene atrapados. Bueno, por algunos nos ha puesto unas trampas específicas, varias, pero hay una trampa en la que nos ha hecho caer mucho y es la voz. Entonces, antes de irnos con el diagrama, les quiero relatar una historia. No la voy a relatar tan detallada, así a grosso modo. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre San Jorge y el dragón. San Jorge, a diferencia de otros santos, no es un santo de sotana, o sea, de hábitos, sino es un santo que está vestido con armadura, como caballero medieval, y va montado en un caballo. Y resulta que San Jorge lleva una lanza muy larga. Pero San Jorge no puede enfrentar al dragón, tiene unos problemas enfrentándolo, tiene unos problemas cada vez que va e intenta matar al dragón, porque es que el dragón tiene una piel muy gruesa, la piel del dragón parece como una pared, es durísima, esa lanza no entra, no hay forma de matarlo y al final San Jorge siempre tiene que salir huyendo de la batalla con el dragón. Pero un día sucede que San Jorge logra asestar su lanza en la boca del dragón y eso cambia las cosas porque ese es el día que mata al dragón. Entonces, este símbolo que ustedes lo van a encontrar, los invito a que tomen nota ahí para que no se los olvide, busquen por Google ahora después de la clase San Jorge y van a darse cuenta cómo aparece un caballero con armadura, en un corcel, en un caballo y tiene una lanza y se la está asestando al dragón en la boca. Es en la boca, no es en otra parte. Porque el ego, el gran dragón, vas a eliminarlo. Es empezando por la voz, empezando por la boca. Hasta que tú no elimines a los de la voz, no vas a poder tener en control a esa bestia. No quiere decir que San Jorge mató al dragón con una sola asestada. Es un símbolo. Quiere decir que por ahí fue por donde comenzó su batalla triunfante. Ya de ahí en adelante, ya logró, ya habiéndole encontrado el punto débil al dragón, ya logró empezar su trabajo interior. Eso es lo que nos muestra la imagen de San Jorge. Ya la habrán visto algunos de ustedes, o si no la buscan, por favor, más tarde. Bueno. Entonces, la voz es muy importante. Ahora vamos a empezar a discutir un poco, mis amigos. Vamos a hablar un poco sobre
¿Qué clases de voz tenemos? Como que extraña la pregunta. Uno pensaría que uno habla de una sola forma, solo hay una voz y ya, pero no es así. Los invito a que piensen qué tipos de voz tenemos, cómo es que hay varias formas de pérdida de energía o de utilización de la energía a través de la voz. Pensemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que hay varios canales de movimiento de energía a través de la voz? A ver, piénsenlo. ¿Cómo tendrá esto lógica? ¿A quién se le ocurre algo que nos dé una inspiración? ¿Quién pensó algo? A ver, cuéntenos. Alguien que quiera hablar. Dime. Es Cuando duermes, dependiendo con las personas que estamos con un familiar, con un marido, con diferentes, no sé, las personalidades según el ambiente que hay. Bueno, está muy bien. Esa es una opinión que nos abre el tema de conversación. Te agradezco. Vamos a escuchar. No, no hay bueno, no hay malo. Estamos en lluvia de ideas. En una lluvia de ideas no hay buenas ni hay. Todas las ideas son bienvenidas y nos hacen reflexionar. Listo. ¿Qué Elliot, otra persona tiene otra idea? Elliot, Dime. Elliot, cuando eh, uno duerme también, o sea, ¿Cuándo? habla. En mi caso, Sí, lo es hago. verdad. Es verdad, cuando uno duerme muchas veces habla, de hecho tengo una hija que habla en otro idioma. Sí, cuando uno duerme habla y a veces ronca y a veces hace ruidos y a veces pelea y a veces alega y sí, sí, es cierto. Uno Elliot, habla. Bueno, ¿qué más ideas? bueno, el yo tono de comparto. la voz, el tono, Ah, sí. alzar la voz o así, o Perdón, repíteme eso, ¿cómo así? el tono de la voz, el Alzar. tono, Ah, No, la sí, y frecuencia. bueno, hablar está bien. la Obviamente frecuencia. uno cambia el tono de acuerdo a cuando quiere hacer énfasis o de acuerdo a las emociones que tiene subidas. Depende del yo que esté encima de uno. Uno es el caballito. Si tiene un yo montado encima de bravo, pues seguramente el tono de voz es uno. Y si tiene montado encima el romántico, seguro que el tono de voz es otro. Claro que sí. La, A Elliot, ver, escucho más ideas. ¿A quién se le ocurre algo la más? voz, Elliot, la voz de, la yo voz del pienso que, miedo. Elliot, Cuando uno tiene miedo, que cambia la voz distinta. Cuando También, se tiene o miedo. entonces las emociones nos hacen cambiar la voz. El miedo hace que tengamos otra voz temblorosa. Claro que sí. A ver, Jimmy, La dime. ira. Elliot, yo pienso que la frecuencia de todas las voces es diferente. Claro que sí. Sí, señor. Eso es cierto. De La acuerdo. frecuencia cambia y la frecuencia tiene que ver, una cosa muy importante que ustedes deben saber es que nosotros tenemos una frecuencia natural y una frecuencia falsa. La frecuencia falsa, por utilizar un término rudo, es aquella que no está manifestando realmente nuestra percepción más clara. Cuando uno logra hacer su voz más perfecta, cuando uno logra hablar con su voz con la mejor frecuencia, sostenerla, entonces uno logra manejar mejor su mente. Pero bueno, me salí del tema un momentico, no era lo que quería La voz de platicar. la intuición, la voz del Es el alma. desespero. Bueno, desespero siguen siendo emociones. La voz del alma creo que es algo como más simbólico. El alma no propiamente tiene una voz Ajá, real, es una de voz la allá intuición. del interno. Bueno, listo. Vamos a dejar ahí. Voy a empezar a Temblorosa, darles algunos datos. temblorosa cuando está con miedo. Sí, cuando la voz temblorosa puede ser por debilidad, por miedo, por tantas cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Está bien, nuestra voz cambia, pero atención, fíjense en una cosa, amigos. Cierren micrófonos un momentico, les pido que me escuchen. Fíjense que todo lo que ustedes han nombrado está muy bien. Las emociones influyen, los pensamientos influyen, nuestros estados, las personas con las que hablamos, la situación, el contexto, todo eso hace que cambie nuestra voz. Eso es supremamente cierto. Pero yo quiero que ustedes lo vean desde el punto de vista energético. Vamos a ir más concretos, vamos a ir más profundo. Entonces, vamos a empezar con la voz que habla desde el ego. Es decir, si yo a ti te estoy hablando con mi conciencia o con mi ego, pues al final la voz te suena igual. Tú vas a decir, ah, sí, Elliot nos está hablando, nos está conversando, nos está dando una clase en este momento. Tú no puedes saber si en este momento estoy hablando desde la conciencia o desde el ego. Para ti mi voz suena igual. Aquí no nos preocupemos de las variaciones físicas de la voz. No nos preocupemos de eso. Preocupémonos de dónde viene la voz. Entonces, miren, vamos a empezar con el ego. El ego tiene la capacidad de hablar. Claro, los yoes no todos hablan. Algunos están hechos para mover, para sentir, para pensar, pero hay unos que sí hablan, que son aquellos yoes que tienen que ver con el centro motor, como ustedes mismos ya lo entendieron. Entonces, hay yoes del ego
que me hacen hablar y no siempre es para decir cosas malas. Ustedes saben que el ego tiene una gran inteligencia, el ego tiene mucha experiencia, tiene más experiencia que nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva el ego? Entonces, el ego puede dar consejos, el ego puede hablar, el ego puede dar ideas, el ego puede comunicarse diariamente con la gente, así como estoy haciéndolo con ustedes. El ego no necesariamente habla mal, no necesariamente dice cosas morbosas, no necesariamente dice cosas terribles. No. El ego puede estar conversando normal como tú y yo. Muchas horas del día o muchos momentos del día, lo que está hablando cada uno por la boca son experiencias del ego. Entonces, fíjense que uno no se da cuenta de eso. Uno cree que el que está pensando es la conciencia interna y no siempre es así. Entonces, en el primer rectángulo de ese nuevo diagrama que pusimos, les pido que coloquen ego hablando en voz alta. Ego hablando en voz alta. Ya saben ustedes que son muchos, miles o cientos de miles los del ego que son capaces de hablar. Hay otros que no hablan. Hay muchos yoes que no hablan, pero... ¿No importa el orden? No importa el orden. No vamos a concretar aquí orden. No importa. En cualquier parte que el rectángulo que tú elijas, allí colocas. Ego hablando en voz alta. Listo. Ese es un tipo de voz. ¿Listo? Estamos viendo los tipos de voces, no la forma de la voz, sino los tipos como líneas de energía. Muy bien. Ahora, amigos, ¿a ustedes les ha pasado, a ustedes les ha sucedido alguna vez que quieren hablar, ya sea por una rabia, ya sea por un dolor, ya sea por la razón que sea, quieren hablar, pero no hablan, se quedan con los labios cerrados, no hacen ningún ruido tampoco, no me refiero a decir, no es eso, no. Labios cerrados, no hay voz, pero quieren hablar. Entonces, cuando hay las ganas de hablar, cuando tienes las palabras ahí, pero no las dejas salir, tienes ganas de hablar o incluso las estás diciendo, pero sin voz, allá con tu boca cerrada, eso es hablar con el verbo silenciado. Y ojo, en eso el ego es supremamente experto. Entonces, segundo rectángulo, ego hablando con verbo silenciado. Ego hablando con el verbo silenciado. Muchas veces, al no poder decir las palabras, lo que se crea es un dolor en el centro motor. Y ese dolor es el que después termina en llanto. Muchas veces el llanto también tiene que ver con eso. El llanto tiene que ver con un dolor, se genera por un dolor en el centro quinto, el centro motor, porque el ego quiere hablar pero no puede expresarse. Entonces se genera una activación del centro motor. Bueno, entonces fíjense que el ego tiene dos formas de hablar, con voz audible y con una voz callada que solamente lo está sintiendo el que lo tiene. Pero cuando tú ves una persona así que quiere hablar, también se le nota en las actitudes, en la mirada, se le nota cuando una persona no puede hablar pero quiere hablar. Listo. Bueno, entonces van dos. Ahora no hablemos del ego, ahora hablemos de la conciencia. La conciencia, en el tercer cuadrito tú vas a colocar conciencia hablando en voz alta. Conciencia hablando en voz alta. Si una persona escucha a otra hablar desde el ego o escucha a esa otra hablar desde la conciencia, pues no va a sentir diferencia a nivel voz, ¿sí? La voz suena igual. No hay diferencia a nivel voz, a menos que pegue gritos, alaridos. Eso ya sería del ego. La conciencia no va a ponerse en ese plan. Pero si está hablando normal, no se sabe si el que está hablando es el ego o la conciencia. Eso no lo vas a ver con simple oído. La voz suena igual. Y vendría un cuarto rectángulo muy lógico, muy obvio. El cuarto, pónganlo ustedes. Díganme, ¿cuál sería el cuarto? Muy obvio. ¿Cuál sería el cuarto? ¿Cuál sigue? Por lógica. Conciencia hablando en voz baja o No es con voz baja. Verbo Es silenciado verbo es distinto. silenciado. No es- Ok. Ajá, verbo Verbo silenciado, por favor, colóquenlo. Sí, muy bien, colóquenlo así. Conciencia hablando con verbo silenciado. Conciencia hablando con verbo silenciado. Bueno, entonces, vamos a recordar cuando hace mucho tiempo vimos el ejercicio para el desdoblamiento. ¿Se acuerdan que, bueno, hay muchos ejercicios? No hay uno solo, hay muchos, pero a ustedes se les dio por ahora uno, que es acostarse en la cama, que ponerse las manos tapándose el chakra
frontal, el anahata, que doblar las rodillas, que decir 6 veces la palabra faraón y luego otras 6 veces decirla pero con el verbo silenciado. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Bueno, ahí tú estás haciendo el mantra faraón desde la conciencia porque tienes un objetivo claro. En ese momento no lo estás haciendo por criticar, por pelear, por ninguna emoción. No, lo estás haciendo porque estás haciendo un ejercicio. En ese momento tienes el verbo silenciado. Y hay muchos otros ejercicios. Más adelante se nos viene uno que tiene que ver con transmutar la otra energía, no la del cuerpo, sino la del planeta. Se llama transmutación planetaria, en el cual vamos a aprender precisamente cómo es esto de trabajar el verbo silenciado, donde tú estás usando energía del quinto centro, estás dándole la orden desde tu mente a tu cuerpo que hable, pero no está saliendo ningún sonido de ti, ni estás moviendo la voz, ni estás utilizando las cuerdas vocales, pero sí hay una utilización de energía del quinto centro. Fíjate qué curioso. Entonces, la conciencia, tú a conciencia, desde tu conciencia, tú puedes con voz audible o puedes utilizar energía del quinto centro con voz, con verbo silenciado. Y el ego también hace lo mismo. Entonces, fíjense cómo hay 4 rutas distintas en las que se mueve la energía. Pero, obviamente, cuando la conciencia es la que está moviendo la energía del quinto centro, es para cosas productivas, no productivas en cuanto a dinero, no productivas en cuanto a poder, sino productivas para lo interior, para el despertar. Mientras que el ego va a hablar o a veces va a callar, a pesar de que está gastando energía del quinto centro y quiere hablar, pero no lo hace, se aguanta, se come las palabras, pero está haciéndolo con otros fines. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia de lo uno y de lo otro? Ya hemos visto entonces 4 formas en que la voz mueve la energía, pero fíjense qué tan diferentes unas de otras. Bueno, ¿Puedo ¿ya aportar entendieron? algo ahí? Por favor, adelante. Yo pienso que eso se da uno se da cuenta uno la mayoría de las veces cuando habla, inclusive con los compañeros, con la familia, que lo primero que expresan ellos es yo esto, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro. Es el ego de cada uno hablando. Uno, Así es. como ya estamos en este camino, como ya lo reconocemos, nosotros podemos identificar eso y hablar directamente desde nuestra conciencia para no cometer esos errores. De acuerdo. Claro que hablar desde la conciencia se dice muy fácil. No es tan sencillo porque la conciencia como todavía es, la conciencia viene a ser algo así como un nuevo automóvil creado por otra raza que no es nuestra raza humana y cuando te sientas dentro de ese automóvil no tiene los mismos comandos de un automóvil de acá. Tú aquí estás acostumbrado a coger el timón, allá tienes unos pedales, un clutch, un freno, un acelerador, una palanca de cambios. En ese otro automóvil que fue creado en un universo paralelo, no hay esos controles, hay otra cosa toda rara, no la sabemos manejar porque, claro, no estamos acostumbrados a usar la conciencia. Entonces, cuando queremos hacer las cosas desde la conciencia, se nos enreda un poco, se nos enreda mientras vamos soltando, mientras vamos expandiendo conciencia. Ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, básicamente lo que dices es muy cierto, así es, así es. Lo ideal es llegar a hablar desde la conciencia, pero con el trabajo. El trabajo interior nos llevará a ese punto. Ya llegará al punto en que hablemos desde la conciencia, por lo menos, si no todo el tiempo, por lo menos siquiera un 10%. ¿Ustedes se imaginan qué rico sería hablar 10% del día desde la conciencia? ¡Wow! Ya eso sería un logro. Por ahora no llegamos ni al 2%. Nos la pasamos hablando desde el ego. Ese es el gran problema. Pero bueno, en fin. Vámonos entonces con otro elemento de estos del diagrama. Vamos a ver otro tipo de voz. Hay un tipo de voz o un tipo de energía, un tipo de manifestación que todavía no he oído. Quisiera que ustedes me dijeran cuál será otra forma de manifestación. Hay otra forma que ya la hemos utilizado, pero no sé por qué no han caído en cuenta hoy y ya la hemos usado mucho. A ver. A ver, una a la vez porque me hablaron todos al tiempo. La imaginación será, ¿no? Bueno, no, la imaginación es necesaria, pero no, otra cosita, a ver, concreten más ideas. Cantar. Cantar es, bueno, mira, te digo una cosa en cuanto a cantar. Cantar es
la mayoría de veces cantamos desde la felicidad, desde la tristeza, desde el despecho, desde emociones, y quien está cantando es el ego. Y eso ya entra en una de las categorías que escribimos, porque el ego habla con voz alta, o a veces el ego incluso con verbo silenciado también canta. A veces hay algunas melodías que nos mueven o se mueven desde la conciencia. Sí, hay algunas melodías desde la conciencia. Entonces, de vez en cuando también podemos cantar tanto en voz alta como verbo silenciado desde la conciencia, pero no es algo distinto, no. Cantado o hablado es desde allá. Sigue siendo lo que ya escribimos. ¿Qué otra? Dígame qué otra. La intuición. Desde la intuición. Estamos con otras personas. Intuición no. ¿Quién dijo otra cosa? Sensación. A ver. Escucho más ideas. Piénsenlo bien. El mantra. Bueno, a ver. Desde Les la voy a dar personalidad. una pistica. Hay una cosa que ustedes los tiene todavía muy confundidos. Acuérdense lo que les dije hace un rato. No se trata de variar la voz. Todo esto que me van a escuchar enseñar en la clase, todo esto que viene a continuación, ante una persona sonaría igual. Cualquier persona que esté oyendo y que no sepa de estas cosas va a oír la misma voz. No se trata de cambiar la voz. No, se trata es de ver de dónde viene y cómo viene y por qué viene la energía a moverse. Entonces, hay algo A través cuando... de nuestro ser interno. ¿Cuál? Nuestro Hablar ser desde el interno. corazón. Bueno, ya nos estamos acercando, ya me nombraron ser interno y corazón. Por ahí era. Muy bien, felicitaciones. A ver, resulta, mis amigos, que cuando ustedes han hecho Belilín, cuando ustedes hacen Belilín, ustedes están, ya se les había dicho, ustedes están conectándose, su voz está en ese momento actuando con algo que está sucediendo en el plano de la voz. Acuérdense que existe el Belilín inconsciente. Una persona puede decir Belilín o tú puedes grabarlo en el celular y poner la grabación en voz alta y eso no significa que tu ambiente quede con luz, eso no va a suceder. Para que suceda el Belilín bien, tú tienes que concentrarte en tu Madre Divina. Y en el momento en que te concentras en tu Madre Divina, allí viene la magia. A ver, una parte de tu conciencia que está allá en sexta dimensión, llega y ¡pum!, se activa. Incluso en quinta dimensión, en causal también, se activa. Y esa conciencia activa algo que se llama el plano de la voz. Resulta, a ustedes se les ha dicho que hay un plano que es el causal, ¿recuerdan? En el plano causal, allí todo lo que se dice se crea. Pero como nosotros somos todavía niños, hasta que no crezcamos no podremos crear bien esas cosas. Por eso es que por ahora recurrimos a Padre y a Madre Divinos. Pero más adelante, cuando ustedes hayan expandido su conciencia, creado sus cuerpos y ya estén en el plano causal, allí va a suceder un fenómeno muy interesante y es que lo que ustedes digan se cumple. Por ahora nos toca pensar en la Madre Divina mientras hacemos Belilín y ella activa las cosas desde el plano de la voz. Cuando se activa algo en el plano de la voz, allá en el causal, entonces sucede algo muy interesante y es que esa causa se manifiesta en el plano físico. Y la voz, cualquiera que no conozca esto, va a escucharte a ti decir Belilín y va a decir, bueno, está diciendo ahí quién sabe qué locura, esa persona está loca. Va a decir cualquier cosa. Le suena igual, no suena distinto que si estuvieras cantando una canción. Pero si alguien te viera con videncia, sabría que tú estás sacando de ti una gran luz, incluso más de la que había en tu corazón. Y la gente diría, si te vieran con videncia, dirían, pero ¿de dónde viene tanta luz? Claro, se está manifestando desde el plano causal, con la voluntad del sexto plano. Entonces, eso hace que tu voz maneje unas líneas de energía distintas. Entonces los invito a colocar en un rectángulo allí voz identificada con el plano de la voz. Suena redundante, ¿cierto? Identificación con el plano de la voz, ¿será que mejor suena así? Identificación con el plano de la voz. El plano de la voz, o si quieres el plano del sonido, también de ambas formas se puede decir. Se refiere al plano causal. Cuando se activan las causas y produce una manifestación acá. Ojo con eso, amigos. Ojo con ese punto porque es muy importante.
Las personas que expanden su conciencia ya no manejan la voz de cualquier forma, la manejan con mucho cuidado, porque saben que donde digan algo mal, pueden hacer una manifestación indebida en el mundo y causar un daño. Por eso es que las personas que tienen más conciencia están más calladas y hablan con más simbología. No dicen las cosas tan directas para que la gente no vaya a imitarlos desde el ego. ¿Ya entienden ustedes por qué la mayoría de la información se nos ha dado en símbolos? ¿Y por qué los maestros cuando hablan con cuidado y con calma? Porque cuando un maestro o una maestra hablan en público, la gente queda hipnotizada. Cuando Jesús hablaba, la gente queda hipnotizada oyéndolo, y así pasa con muchas gentes. Muchas veces en parábolas. Y aún así, Jimmy, y aún así en parábolas, y la gente quedaba hipnotizada. Entonces la fuerza es muy grande. Fíjense cómo se mueve otro tipo de energía. Bueno, listo. Muy bien. Ahora vamos con otro elemento distinto. Eso que acabamos de decir es que coges allá, no directamente porque aún no tienes la conciencia, por intermedio de tu Madre Divina, cogiste allá una causa del plano causal y la manifestaste en el mundo. Listo. Ok, eso va a servir para muchas cosas, no solo para el Belilín. Ahí vamos. Ahora vamos con otro rectángulo más. Resulta que el otro rectángulo es identificación con el ser interno. No es lo mismo identificarse con el plano de la voz que identificarse con el ser interno. Identificación con el ser interno. Por favor, escríbanlo así. Identificación con el ser interno. Bueno, les explico. Ustedes recuerdan cuando después de hacer Belilín, en sus casas, ustedes cogen y cierran con un círculo de protección de color verde su casa o su habitación o el espacio donde ustedes vayan a estar. Resulta que, si ustedes recuerdan cómo es la invocación para el círculo de poder, el círculo de cierre, suceden los siguientes pasos. A ver, primer paso, yo le hablo a mi Padre, ¿cierto? Yo le hablo a mi Padre Divino. Segundo paso, presto mi voz, ojo, presto mi voz para que el Padre Divino hable a través mío. Y tercero, ya que le he prestado la voz, le he prestado la boca, ahora nos dirigimos al intercesor elemental. ¿Se acuerdan que esas son las 3 etapas por las que uno pasa cuando hace el cierre? Entonces, ¿qué pasa si yo me las salto? ¿Qué pasa si yo de una vez le digo al intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, sale y trabaja? Yo le puedo decir que trabaje en nombre del Cristo, en nombre de quien sea, y no me va a obedecer. Me va a mirar, se queda mirándome y no hace nada. Él no me va a obedecer. Él solo le obedece al Padre Divino. Estoy saltando la voluntad del Padre Divino. Yo estoy manifestando en mí a un ser superior, sí, la voluntad del Padre Divino, pero puedo manifestar otro aspecto, no tiene que ser la voluntad, pero manifiesto a un ser superior, al ser interno, finalmente manifiesto es al ser interno. Mi voz en este momento se identifica con el ser interno. Entonces, cuando yo le digo a mi Padre, Padre mío, Dios mío, Señor mío, te ruego si es tu voluntad, le ordenes al intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo alrededor de mi casa para hacerla libre de las fuerzas del mal, ahí estoy conversando con mi Padre. Al intercesor no le interesa nada todavía de lo que yo he dicho. Ahí estoy hablando con mi Padre. Cuando ya presto la voz es cuando mi Padre a través mío dice intercesor elemental y todo lo que sigue. Entonces, fíjense cómo allí ya no es que las causas, que tuve que recurrir a Madre Divina, que el plano de las causas, o la conciencia mía es la que está hablando, o el ego está hablando. No, ya es una ruta distinta. Fíjense que ahora es el Padre el que toma mi voz y habla a través mío. Lo hizo con mi autorización, no tengo que perder conciencia, no tengo que desmayarme, no tiene que haber ningún drama ni ningún teatro, no es una posesión espiritista, no es nada de eso. Es una correlación de amor con el Padre Divino. De esta manifestación sería, por ejemplo, estas famosas canalizaciones que están muy de moda, ¿no? Bueno, las canalizaciones son otro tipo que ya vamos a ver a continuación. Ya lo vamos a ver a continuación. Sí, señor, están muy de moda y se están viendo muchas cosas allí. Bueno, entonces ya queda claro que si el ser interno se manifiesta, puede usar mi voz, yo lo autorizo, yo estoy consciente de lo que está sucediendo, porque él es una parte superior de mí y perfecto, todo salió muy bien. Se logró un objetivo en el mundo físico.
Listo, ahora sí nos vamos con otro rectángulo. El otro rectángulo es lo que justamente nos acaba de decir, creo que fue Manuel. Entonces, cuando otros hablan, colóquenlo así, cuando otros hablan. Bueno, entonces, cuando otros hablan, ahí la cosa se pone bien grave. Esta sí que es una de las grandes pérdidas de energía. Hay mucha gente que coge y le presta el cuerpo a otra entidad para que otra entidad entre en el cuerpo y hable a través del cuerpo o haga cosas a través del cuerpo. Libre albedrío permite eso. Las leyes del universo permiten que tú por libre albedrío hagas una estupidez de esas. Es una estupidez. Eso no se puede hacer. No se debería hacer. Pero sí, la gente lo hace. Le prestan el cuerpo a otra entidad y ahí está. Entidad externa, ¿no? No me refiero a entidad interna. Porque las entidades internas que están todo el día manipulando el cuerpo son los yoes, eso ustedes ya lo saben. Pero entidad externa que venga y tome el cuerpo, eso es puro y físico espiritismo, no es más. Ahora, ¿qué sucede cuando se lleva a un proceso más avanzado? Existen procesos más avanzados para todo en la vida y procesos avanzados. Bueno, en el primer caso, mediumnidad de proceso espiritista, ya saben ustedes, se prestó el cuerpo, no solo genera un montón de karma, sino que además estoy sujeto a una gran posibilidad de engaño. Grande, muy grande. Es más probable que estén diciendo cosas falsas a cosas verdaderas. Segundo método, la canalización que nos acaba de decir nuestro compañero. En la canalización ya no presto el cuerpo, pero sí en una de las dimensiones de más arriba, que puede ser varias, pueden ser la astral, puede ser la mental, hasta ahí, más de arriba no. Yo puedo estar escuchando a una entidad y hablar por mi boca lo que esa entidad está diciendo, y lo repito, quedamos como conectados como de un celular al otro cuando están en llamada, y empiezo a repetir todo lo que esa entidad está diciendo. Normalmente no es más arriba del mental, porque las entidades que están más arriba del mental no hacen ese tipo de cosas. Son las del mental para abajo. Ahora, existe un tercer tipo de comunicaciones de estas, que yo sé que para cuando uno no está haciendo más que escuchar con sus oídos, pues le parece como que todas son iguales. Uno no diferencia una mediumnidad de una canalización, de una manifestación del ser. Pero resulta que existe una que es la manifestación del ser. Es cuando tu propio ser interior, tu madre o en otras ocasiones tu padre divino, hablan por tu boca. Y eso, ellos son muy respetuosos. Ellos no van a hablar por tu boca largo tiempo, lo van a hacer muy corto. Entonces ahí es cuando fue el cuadro anterior que vimos, cuando el ser se comunica. O estoy equivocado, ese cuadro no se ha dictado cuando el ser se comunica o cuando me identifico con el. Identificación con el ser interno, Elliot. Hola. Ya, Helio. Se fue Elliot. Sí. ¿Entró o no? Él es el que tiene la comunicación, así que... Por favor, paciencia, discúlpenme, por favor, estaba ingresando a mi casa. Hay conflicto entre la Wi-Fi y el audio y la señal de afuera. Listo, cuéntenme si se está escuchando bien. Fuerte y claro, sí, señor. Gracias. Bueno, listo. Entonces, como lo decía, una cosa es que hable el ser interior, otra cosa es que hable otra entidad externa a través de una canalización, y otra cosa es que hable una entidad externa a través de mediumnidad. Son cosas totalmente diferentes y la energía viene a ser totalmente distinta a la que se mueve. Entonces, ¿cuántos cuadros nos falta por llenar? Uno. Estamos hablando
Usted estaba hablando de la manifestación del ser con la Madre Divina, el Padre Divino, cuando se fue Sí, la... el ser interior. Lo generalizamos como identificación con ser interior, Ajá, ya. identificación cuando hablan otros a través de mí, que eso no deberíamos permitirlo jamás. Y falta una, esa la van a entender ustedes mejor más adelante cuando venga un ejercicio, ya lo mencioné, que se llama transmutación de fuerzas cósmicas. Eso, en ese momento es cuando vamos a entender lo que viene. Resulta que existe un grupo de entidades que se llaman o que conforman el ejército de la voz. ¿Alguien ha oído hablar del ejército de la voz? ¿Alguien sabe qué es Sí. eso? ¿Qué es? Mm, ¿Qué es el ejército de la voz? ¿Quién ha oído de esto? Cuando Bueno, gritamos, no. Tú no- en un no, libro que hay de el Bhagavad Gita. Bueno, en el Bhagavad Gita no, allí no es el ejército de la voz. No, el ejército de la voz es otra cosa, ya les explico. Resulta que no, tampoco son necesariamente personas realizadas, aunque ellos son quienes dirigen esto y otras cosas más. No, se refiere a lo siguiente. Resulta que nosotros vivimos en una ciudad. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de nuestra ciudad en la que vivimos todos a nivel espiritual? ¿Cuál es nuestra ciudad? A ver, recuerden, se les olvidó. Nuestra ciudad se llama Vía Láctea. Nosotros vivimos en una galaxia. Acuérdense que existen millones de galaxias. Nosotros vivimos en una. Se ve muy grande, parece ser muy gigante, pero espiritualmente es pequeña. Nuestra galaxia no es de las más grandes, es pequeña. Tiene un tamaño estándar, no es tan grande. Nuestra ciudad, como toda ciudad, tiene diferentes lugares en donde suceden diferentes cosas. Hay un lugar desde donde se gobierna lo económico, hay un lugar desde donde se maneja lo espiritual, hay un lugar desde donde se maneja la ley. Ya hemos hablado mucho del templo corazón de la ley, pero resulta que dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra Vía Láctea, existe un centro que es el encargado del manejo espiritual, el centro espiritual de la galaxia. Cuando ustedes miran al cielo, si saben algo de estrellas y de astronomía básica, van a encontrar en ciertos momentos del año se ve la estrella Sirio. Sirio es desde donde se maneja los asuntos espirituales del planeta. ¿Y qué es lo que está haciendo Sirio? Hablemos un momento de Sirio como alma. Sirio es un cuerpo, como el tuyo, como el mío, solo que de un nivel pues mucho más elevado, en el cual vive un alma. Pero desde luego es una Mahatma, es un alma muchísimo más grande que la nuestra. Y esa alma que vive allí tiene una misión que vino a cumplir aquí a la galaxia. Esa alma tiene la misión de tomar la enseñanza, el conocimiento y dárselo a otras almas de su nivel. Es decir, Sirio es quien le está enseñando, es el recordador que le está enseñando el conocimiento a los demás soles que conforman nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene 150.000 millones de soles, un poco más, un poco menos. Tiene más estudiantes que yo, me va ganando, imagínense. Resulta que Sirio es una entidad más avanzada que tomó cuerpo allí y le está enseñando el conocimiento. Ya se imaginarán ustedes de qué cosas hablan. Ellos no hablan de lo que nosotros hablamos, ellos hablan de otras cosas más elevadas. Y le está enseñando el conocimiento a 150.000 millones de estudiantes que tiene. Bueno, pero sucede que Sirio tiene tanta fuerza espiritual que no solo afecta o no solo enseña a otros seres de su nivel, sino también afecta a los seres como nosotros, a los de nuestro nivel. ¿Cómo lo hace? Resulta que en todos los planetas de la galaxia o en todos los mundos de la galaxia hay personas que van y se unen a un grupo que está trabajando allá con Sirio. Allá en Sirio hay un grupo de seres aquí más cercanos a nosotros, más parecidos a nosotros, que están trabajando asuntos espirituales. Se llaman el Ejército de la Voz. Cuando uno va y mira el Ejército de la Voz o cuando mira dibujos, se ve un mundo de ángeles, pero ya sabemos que eso es un error, ¿no? La gente a todo lo que está arriba le llamó ángeles, pero no es cierto, no todos son ángeles, hay entidades de muchas especies y de muchas clases. Pero no son necesariamente realizados. Algunas personas son realizadas, pero hay otros que no, simplemente están con un avance espiritual más alto que nosotros. Cuando tú hayas expandido
tu conciencia más, podrás recurrir. Inicialmente vamos a recurrir desde ya al ejército de la voz, pero más adelante incluso podrás ir y estar de cuerpo presente en el ejército de la voz. Pero bueno, eso es más adelante. Por ahora no nos compliquemos la vida. El punto que tiene que ver con la clase de hoy es el siguiente. Resulta que tú vas a utilizar la fuerza de tu centro motor que se llama, no para movimiento, sino la otra, la que se llama voz, la vas a utilizar para tomar energía de acá, entregársela al ejército de la voz. Eso es lo que vamos a hacer cuando aprendamos ese ejercicio, y el ejército de la voz la va a transmutar y te la devuelven y pasa por tu centro motor y tú ya haces un trabajo específico con esa energía, y ahí es cuando te identificas con el ejército de la voz. Ese es el rectángulo que nos hacía falta, identificación con el ejército de la voz. Entiéndame por favor, de momento no puedo explicarlo más a fondo, nos falta todavía un poco más de cosas para llegar allá, pero ya llegaremos y ya ustedes lo entenderán y les quedará muy claro y lo harán y lo verán. ¿Listo? Entonces, hemos concluido. Cuéntenme por favor si hay preguntas hasta aquí. ¿Me repites este último nombre? Identificación. Con el ejército de la voz. Identificación con el ejército de la voz. Tu voz queda identificada con el ejército de la voz. Cualquiera que te oiga sin saber de estas cosas te oye igual. Es la misma voz tuya, ahí sonando como si hablaras. Pero quien sepa lo que estás haciendo, sabe que esa voz no viene ni de la conciencia, ni del ser interno, ni del ego, sino que viene del ejército de la voz, de la manifestación espiritual en la galaxia, que es otra cosa muy distinta. Pero bueno, ya llegaremos a ese último punto. Espero que lo demás igual haya quedado muy claro. ¿Qué más preguntas hay? Bueno, parece ser que todo fue muy claro. Me alegra mucho. Entonces, amigos, les agradezco que por favor terminen esos dibujos, los coloreen, saquen una fotico, me lo manden por tareas, allá por la sección de tareas. Quiero ver esos dibujos bien bonitos y por favor, nos encontramos. Si hay más dudas, me las pueden colocar en el grupo. Si alguien tiene alguna pregunta, dime, Diana. No hicimos el ejercicio del Padre y la Madre Divina antes de iniciar. Sí, pero usted llegó tarde, mi querida Dianita. Ok. Sí lo hicimos. ¿Cómo le parece? Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Gracias por recordármelo, está muy bien. Y eso cuando se les ocurra me lo recuerdan. No, esta clase desafortunadamente no quedó grabada. Esta clase no quedó grabada hoy. Voy a ver de qué manera la grabo para el día de mañana. Ah, sí. Ah, bueno, Adolfo tiene sus... Eso es un genio. Perfecto, súper. Muy bien. Listo. Bueno, ¿más preguntas, más dudas? Cuéntenme. Yo, Eliot. Hugo, cuéntame. Nada más te quería preguntar, ¿mañana vas a dar la repetición por Meet o va a ser igual? Yo creo que no sé. Déjame ver mañana a ver si de pronto la hago por Meet. Puede que la haga por Meet, sí, pero igual me toca dejar unas pausas mientras la gente dibuja y colorea. Sí, puede que Meet, es que hoy estaba en la calle, hoy se me dificulta. Donde yo hubiese puesto Meet, ahí sí que el internet no da. Si así nomás tuvimos enredos. Oye, bueno, tal vez mañana sí sea por Meet, ya veremos. Ok, gracias. Bueno, mis amigos, gracias entonces. Gracias. Y que tengan un resto de día agradable con sus familias. Que estén muy bien. Chao. Gracias a usted. Chao. Bye. Chao.